Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Suárez y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Geocositas para Dummies, programación orientada en herramientas de sistemas de información geográfica. Quinta clase de este curso gratuito de algoritmos espaciales y quinto algoritmo que estamos viendo. En este caso el algoritmo es DivScan. Es un algoritmo que me gusta mucho, es mi caballito de batalla en muchos escenarios, es supremamente útil. Y además no se utiliza solamente en temas espaciales, sino en muchos otros análisis que nosotros querramos hacer. Así que vamos a ver en qué consiste, para qué es, cómo se utiliza, casos de uso, todo con explicaciones super dummies como se caracteriza este canal. Veremos también gráficamente cómo funciona el algoritmo, también veremos un pseudocódigo y pues finalmente cómo se implementa en Python. Así que comencemos. Bueno, el algoritmo DivScan, ¿en qué consiste? Básicamente es un algoritmo similar a lo que veíamos en el video pasado con K-means, que nos permite generar como clúster. El DivScan también va a trabajar con clúster, va a trabajar con clusterings basados en densidades. ¿Listo? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona precisamente este algoritmo? Pues básicamente, cuando nosotros trabajamos en nuestro día a día con datos reales, pues en la realidad ningún dato se va a comportar como lo veíamos en el DivScan, que eran casi que círculos perfectos por el comportamiento que tiene DivScan, que está basado en el centro medio, y a partir del centro medio trata de buscar esas proximidades, sino que en este caso lo que va a permitirnos es formar grupos que no tengan una estructura definida, es decir, que no sean agrupaciones circulares, ¿sí? Nosotros con nuestros ojos, cuando identificamos algunos elementos, nuestro cerebro trata de identificar patrones y siempre nos pasa de forma intuitiva. Cuando vemos una nube de puntos, siempre identificamos a ojo, uy, por aquí hay más puntos, por aquí hay menos puntos, por aquí hay mayor densidad, esta parte está muy vacía, este punto está como, de pronto es un error. Inconscientemente nosotros pensamos en esos patrones y los identificamos. El K-means nos permitía formar esos grupos, pero recuerden que el K-means siempre iba a asociar todos los puntos a un grupo, ¿sí? Y iba a formar esa estructura como circular. En el caso del DivScan, que es el que estamos viendo, pues no tiene ese comportamiento de esta manera, sino que lo que va a hacer es dividir el conjunto de datos en regiones de alta densidad. Es decir, donde haya mucha más densidad va a empezar a formar esos grupos o esos clústeres, y donde no haya esa densidad que buscamos, pues lo va a categorizar como ruido, como datos atípicos o anómalos, ¿sí? Este algoritmo es muy chévere, surgió en el 96 precisamente, y desde que surgió se ha utilizado muchísimo lo que antes se conocía como minería de datos espaciales, y ahorita es un algoritmo de lo que conocemos como clasificación no supervisada, y es precisamente con clustering. ¿Listo? Vamos a ver entonces en qué consiste y cómo funciona. ¿Cómo es que hace el DivScan para crear esos clústeres? Básicamente, el DivScan, para que funcione, para identificar esas densidades, va a utilizar dos parámetros claves fundamentales, ¿sí? Va a utilizar, por un lado, algo llamado epsilon, y por el otro lado, algo llamado min puntos, ¿sí? El mínimo de puntos. ¿Qué es? Epsilon es el vecindario, es el radio de búsqueda, es la distancia máxima en la cual el algoritmo va a identificar qué tan cercanos están los puntos para considerar los vecinos. Por ejemplo, recuerden el algoritmo K-means del video pasado. Básicamente yo puedo tener un vecino a X distancia, súper largo. Si es la distancia más corta de ese punto con mi centroide, ya lo hago parte de mi grupo. En este caso ya no es una distancia lo que caiga, infinita entre comillas, sino que ya hay una distancia definida. Yo le digo, búsqueme a 100 metros, a 200 metros, a 1 kilómetro, a 3.5 hectáreas, a lo que sea, ¿sí? Entonces, ese radiecito de búsqueda es el radio que va a utilizar el algoritmo para buscar a los vecinos de ese punto. En este caso, estamos viendo el circulito azul, y ese circulito azul tiene ese radio
¿sí? Con esa línea punteada, y dentro de ese radio los puntos que estén allí van a ser los vecinos. Por el otro lado, el min puntos básicamente me va a decir cuál es la cantidad mínima de puntos que deben existir en ese vecindario, en ese épsilon, para que exista una región densa. Por ejemplo, si ahí estamos viendo que min puntos es 5, pues quiere decir que si dentro de ese épsilon hay 5 puntos, ya se va a formar una región densa. ¿Listo? Si se cumplen esos criterios, empieza a formar clúster, empieza a formar esas agrupaciones densas y empieza a clasificar los puntos basado en ese comportamiento. Ahora, es importante tener en cuenta que hay algunas características o algunos términos específicos, unos protagonistas. Básicamente, cuando el DivScan se ejecuta, ¿sí?, cada punto que él vaya clasificando va a tener una categoría específica dependiendo del comportamiento de densidad que tenga. Por ejemplo, el DivScan coge un puntico aleatorio, empezó a hacer la clasificación, punto aleatorio, pum, llegó, marca el radio que le hayamos definido, y si dentro de ese radio existen los min puntos que dijimos, quiere decir que eso es una zona densa, y el puntico central, el que empezó a analizar, ese punto es lo que se llama un corazón. ¿Listo? Es el corazón de un clúster. Y esos corazones pues son los responsables de empezar a expandir ese clúster. También tenemos otros protagonistas o otros términos acá. ¿Qué pasa? Que si ya hay un punto que pertenezca a un clúster, ¿sí?, que ya pertenece a una zona densa, y ese punto el algoritmo lo visita, porque recuerden que el algoritmo va a empezar a visitar a todos, coge un puntico, mira el radio, cuenta cuántos puntos hay, zona densa, hay clúster o no, se va al otro, y empieza a revisar todos los punticos. Cuando llega un punto que ya pertenezca a un clúster, que ya pertenezca a una zona densa porque es vecino de un corazón, ese puntico, si ese punto le hace el análisis del épsilon, cuenta cuántos puntos hay y dentro no hay ese min puntos que requerimos, como no cumple, ese puntico es lo que se conoce como un punto frontera. ¿Listo? Quiere decir que ahí básicamente sería el límite de mi clúster y a partir de ahí hacia afuera no va a crecer mi clúster porque ese puntico no cumple esas características, pero ya hace parte de un clúster. Y también tenemos el puntico que no pertenece a nada, que por su lejanía, por su distancia que tiene, pues es un puntico solitario, es un punto que no está cerca a un corazón, no hace parte de un clúster. Básicamente se mira el vecindario, el épsilon, se cuentan cuántos puntos, de pronto hay uno, de pronto hay dos, de pronto no cumple con los criterios, y esos punticos, ¿sí?, esos outliers, es lo que se conoce como un ruido, ¿sí? No son corazones centrales, no son de frontera, sino son datos atípicos o lo que el algoritmo llama como ruido. Ahora, entendamos cómo funciona el paso a paso del algoritmo. El paso a paso del algoritmo es sencillito. Tenemos una nube de puntos, ¿listo? El algoritmo va a coger un punto de forma aleatoria, pero que no haya sido visitado, ¿listo? Entonces, llegó a un puntico, ¡tin!, lo marca como visitado, marca el épsilon, cuenta cuántos puntos hay dentro de ese épsilon. Si cumple la condición, ¿cuál condición? La que el usuario le haya dicho. Nosotros le decimos, quiero que hayan, no sé, 50 puntos en 200 metros. O quiero que hayan 30 puntos en 1 kilómetro. La característica se lo da al usuario. Entonces, marca el vecindario, el épsilon, cuenta cuántos puntos hay. Y si cumple las condiciones, entonces lo va a volver un clúster. ¿Listo? Si no cumple las condiciones, pues va a hacer ruido. Y si de pronto visita un punto que ya haga parte de un clúster y no cumple las características, lo va a volver un borde o un punto de frontera. ¿Listo? Luego de identificar ese puntico, se va al otro,
hace el mismo proceso, se va al otro, hace el mismo proceso, se va al otro, hace el mismo proceso con las tres opciones diferentes, o es ruido, o es frontera, o es corazón, y sigue con ese proceso iterativo en cadena. Cuando termine, cuando todos los puntos estén visitados, pues me va a dar el resultado que es simplemente ese clúster completico y obviamente los puntos de ruido. Bueno, pueden ser uno o más clúster también. Yo puedo tener un clúster o dos o tres o cinco o los que el algoritmo quiera. Y eso es algo importante a tener en cuenta porque a diferencia del K-means, recuerden que el K-means que lo vimos en el video anterior, el K-means yo como usuario le tengo que decir, oiga, ármeme 2 clúster o 3 o 4 o 5. ¿Cuál es ese K? Yo le digo 5, ese es mi K. Y él va a formar 5 grupos, ¿sí? Y además los grupos van a ser muy circulares. ¿Qué pasa? Que con el DBScan no necesariamente van a ser clústeres circulares y además yo como usuario no le tengo que decir cuál es el K. Yo le tengo que dar los parámetros de qué considero que es denso, ¿sí? Y a partir de eso, qué considero que es denso, pues él va a hacer todo el análisis puntico por puntico para empezar a comparar, a contar y a formar esos clústeres. ¿Listo? Ejemplos, usos, ¿para qué lo podemos utilizar? Resulta que el DBScan se utiliza en muchos escenarios, incluso en escenarios fuera del componente espacial. Por ejemplo, para identificación de fraudes bancarios. Normalmente las personas tienen ciertos comportamientos muy similares al hacer transacciones. Tal vez mismas ubicaciones, tal vez mismos montos, tal vez mismas cuentas, ¿sí? Tal vez desde los mismos dispositivos. Y recuerden que el DBScan cuando empieza a hacer las agrupaciones identifica puntos atípicos o puntos ruido. Esos puntos ruido pues son puntos que no encajaron con ese comportamiento, digámoslo, similar. Y por lo tanto esos puntos ruido pues es una alerta porque oiga, aquí algo extraño pasó. Y ahí es donde se pueden identificar, se puede hacer ese análisis para empezar a identificar esos fraudes o esas transacciones un poco extrañas. Para temas de comercio electrónico, aquí se utiliza muchísimo ese tipo de algoritmos de clustering, de no supervisado, tanto el DBScan como muchos otros, y esto se ve en todos los e-commerce, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, y es básicamente poder encontrar similitudes entre los clientes. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un comportamiento, porque no sé, tengo ciertas compras específicas y hay otra persona que compra algo similar a lo que yo compro, pues el algoritmo va de alguna forma a relacionarnos y a intuir que la persona que compra cosas similares a las que yo compro tiene gustos similares y nos va a ofrecer lo mismo, ¿sí? También, por ejemplo, en plataformas de streaming pasa que uno le recomiendan películas o series, pues básicamente porque uno tiene un comportamiento similar al de otra persona y eso hace que si a mí me gusta algo, posiblemente a la otra persona también le va a gustar. Y así funciona también en muchos temas de redes sociales, porque va a formar esos clústeres o esos grupos en donde se va a asemejar el comportamiento de uno con otras personas para fines obviamente de vender, ofrecer o lo que sea. Y en análisis de trayectorias GPS, muchas veces por el comportamiento en terreno, ¿sí? La persona va con su dispositivo y tal vez se detiene o disminuye la velocidad o de pronto hay una inconsistencia y está verificando, entonces posiblemente hayan muchos punticos en la misma ubicación. Entonces esas paradas pues las va a identificar fácilmente el DBScan porque son muchos puntos densos, muy densos en una sola ubicación o una ubicación muy pequeña, ¿sí? Entonces esas partes las identifica muy fácil el DBScan. En resumen, ¿qué pasa con el DBScan? Pues que el DBScan nos permite modelar de otra forma esos clústeres. El mundo real no es redondo, el mundo real no es una esfera perfecta. Entonces poder tener herramientas como el DBScan para modelar por densidad nos ayuda mucho a identificar esos focos y esos comportamientos similares.
Bueno, ya nos encontramos acá en nuestro tablerito. Vamos a pintar un par de puntos por aquí medio sueltos para hacer gráficamente la explicación del algoritmo. Son punticos ahí intentando formar unos clúster, algo aleatorio, no importa. Bueno, y vamos a suponer que nuestro epsilon, ¿sí? Por poner un ejemplo, van a ser, digamos, 100 metros, por poner un ejemplo. ¿Listo? Epsilon va a ser igual a 100 metros. ¿Listo? Y vamos a decir que min puntos, ¿sí? El número mínimo de puntos va a ser igual a, no sé, inventémonos algo sencillito. De pronto pongámosle 3 puntos. ¿Listo? 3 puntos. Esas son mis condiciones para que el algoritmo inicie. Ahora entonces empecemos. Vamos a suponer que empezamos a chequear el primer punto de forma aleatoria que no esté marcado como visitado. Entonces, todos están en no visitado, por lo tanto puedo arrancar por cualquiera. Voy a coger este, ¿listo? Lo marco como visitado. Una vez que lo marco como visitado, trazo mi epsilon. Vamos a suponer que estos son 100 metros. Listo. Y empezamos a contar cuántos punticos hay acá. Tenemos 1, tenemos 2. No cumple, necesitábamos que fueran 3. Como no cumple, quiere decir que no pasa absolutamente nada. En este caso no hay clúster, me refiero, ¿sí? Por lo tanto, ese puntico se convirtió en un punto de ruido. Y lo vamos a marcar, por ejemplo, con un colorcito, dejémoslo así, rojo, de ruido. Luego nos vamos para otro. No está marcado este puntico como visitado. Vamos a suponer nuevamente que nuestro epsilon es algo así. Mismo escenario, solamente hay 2 punticos, por lo tanto no cumple las condiciones. Como no cumple las condiciones, lo marcamos como ruido. Listo, ya es visitado y podemos seguir con otro. Nos vamos a este mismo procedimiento, Vamos a suponer que llegamos acá, este puntico, ¿sí? Se marca como visitado. Vamos a trazar el epsilon, supongamos que es algo así. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 punticos. Quiere decir que eso, por densidad, como cumple las características, se convierte en un clúster. Y este punto de acá es un puntico corazón. Los demás son puntos que hacen parte de ese clúster específicamente. ¿Listo? Luego nos seguimos con otro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando lleguemos a, digamos, vamos a visitar este puntico, digamos cuál, este de acá, por poner un ejemplo, ¿sí? Este no se ha visitado, hace parte de un clúster, pero no es visitado. Cuando llegue el algoritmo a visitarlo, vamos a trazar por aquí un epsilon, vamos a suponer que es algo así. Y este puntico tiene los 3. Quiere decir que como cumple, también hace parte de ese clúster, ¿sí? Este que antes era un ruido, ahora lo integró a un clúster. Entonces, esto también hace parte de un corazón, ¿sí? Pero cuando llegue a este de aquí abajo, si nosotros trazamos aquí un intento de epsilon, pues no cumplía, ¿sí? Si lo recuerdan. Por lo tanto, este ya sería un punto frontera. ¿Listo? Este sería un ruido, porque no hace parte de ningún clúster. Este es una frontera, porque hace parte de un clúster, pero no cumple las condiciones. Y estos punticos son corazón, porque cumplen todas las condiciones y a partir de ahí es que se empieza a expandir el clúster. Los puntos fronteras donde me dicen hasta aquí llegó el clúster. Y aquí tendríamos entonces esta formita de clúster. Vamos a suponer que esto es ruido, esto es ruido, esto es ruido. Y por poner un ejemplo vamos a pensar que por aquí hay otro clúster. Porque yo puedo tener diferentes clúster en mi espacio. Yo no tengo que decirle cuál es el K. Y por poner un ejemplo aquí hay un clúster. Este verdecito de aquí por aquí era otro clúster. Y posiblemente, no sé, podemos imaginarnos que hay otro clúster, no sé, por acá, por poner un ejemplo. ¿Listo? Y los demás tal vez eventualmente puedan ser ruido. El algoritmo va a visitar todos los puntos que no estén visitados, por lo tanto, coge aleatoriamente un punto, lo marca como visitado, marca el epsilon, cuenta cuántos puntos hay y si cumple es un corazón, se forma el clúster, ¿sí? Si no cumple es un ruido, sigue y va a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que nos dé
todos los clústeres basado en esa densidad. Bueno, ¿qué pasa acá entonces? Pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Pues básicamente el algoritmo va a empezar a mirar todos los punticos de forma aleatoria que no sean visitados. Entonces, datos de entrada, pues necesitamos nube de puntos. ¿Listo? También necesitamos los parámetros, definir los parámetros. Entra la nube de puntos, también el epsilon. Y también el min puntos, número mínimo de puntos. Y estos solo los tiene que suministrar el usuario. A partir de esa entrada que le da el usuario, ¿qué hace el algoritmo? Entonces, visita aleatoria. Entonces sería mientras. Esto es lo que va a hacer. Para cada punto, para cada punto no visitado de la nube de puntos, va a hacer lo siguiente. Y es marcar el punto como visitado. ¿Listo? Dibujar el epsilon. ¿Vale? Contar la cantidad de puntos que están dentro de epsilon. Si la cantidad de puntos es mayor o igual a min PTS, ¿sí? Entonces esto es lo que llamamos un punto corazón, ¿vale? Por el otro lado, si la cantidad de puntos, es menor a min PTS, entonces aquí hay dos opciones. Puede que sea un ruido o puede que sea un punto frontera. Si la cantidad de puntos es menor a min PTS, pero el punto hace parte de un clúster, eso es un punto frontera o borde. ¿Vale? Y ahora, si la cantidad de puntos es menor a min PTS y el punto no hace parte de un clúster, eso va a ser un ruido. ¿Listo? Y va a seguir visitando el otro y termina cuando todos los puntos se hayan marcado como visitados. ¿Listo? Esas serían como nuestras indicaciones. Miremos entonces ahora cómo funciona esto en Python y vamos a aplicar la misma estrategia que hemos hecho en los videos anteriores, exceptuando el primero. El primero sí lo hicimos a mano, sin librerías, sin funciones, y a partir de ahí hemos venido implementando algunas librerías interesantes, ¿sí? Vamos a usar lo mismo, vamos a usar librerías de Python precisamente para ver cómo se utiliza y que ya dentro de Python existen librerías que hacen esto y que nos facilitan la vida, pero siempre es importante conocer cómo funcionan y sobre todo nos va a dar más bases para tomar decisiones. Entonces vamos a ver con Python. Bueno, vamos a empezar entonces importando librerías, ¿no? Import NumPy, ACNP, que ya lo hemos utilizado varias veces. Esto me quedó como plain text, ¿no? Yo quiero que sea Python. Ya, ahí está. Listo, vamos a importarnos también matplotlib para graficarlos. Nos quedaría matplotlib.pyplot as plt. ¿Listo? Y aquí, pues el algoritmo, así como veíamos en el video anterior de K-means, que ya existe, el dbScan ya existe, y vamos a utilizar precisamente scikit-learn para eso. Entonces, from sklearn .cluster import dbScan, ¿vale? Y así como lo hemos hecho con todos los videos anteriores, que tenemos que generar datos, porque no estoy utilizando datos específicos, reales, estructurados, sino que estamos generando datos, listo, datos sintéticos. Entonces también vamos a utilizar una librería para generar datos con ciertas formitas no tan regulares.
Si yo genero puntos aleatorios y como con un centroide y una distribución específica, pues me va a quedar muy parecido a un círculo. Entonces quiero simular otra forma. Para eso voy a utilizar también de scikit-learn, de datasets. Vamos a utilizar make moons. Listo, ya tenemos entonces las librerías importadas. Ahora vamos a generar y a simular datos. ¿Qué pasa? Este make moons que estoy poniendo acá nos permite crear datos con formita de luna, ¿sí? Así como en el anterior video veíamos que existe make blobs para generar como esas burbujitas. Aquí existe make moons precisamente para crear esos datasets con esa formita diferente. Y pues make moons, pues yo le tengo que decir, por ejemplo, cuántos valores o cuántos punticos yo quiero. Entonces en samples yo quiero, por ejemplo, que me genere 300 puntos. Aquí le voy a poner un noise, que es un ruido, ¿sí? Uno puede jugar con este parámetro. Si yo le pongo 0 me va a quedar una media luna exactica, perfecta. Si yo le pongo un poco más de ruido van a quedar medio dispersos alrededor de esa luna. Le voy a poner algo poquito, ahorita lo visualizaremos. Y como siempre hemos hecho en todos nuestros videos al momento de generar datos sintéticos, para que ustedes tengan el mismo dataset que yo, pues voy a poner una semilla de 42, porque sí. ¿Listo? Esto nos va a generar un algo, entonces ese algo lo voy a guardar en unas variables. ¿Listo? Aquí voy a poner dos variables x y y porque la generación de esos datasets me muestran las coordenadas y como la luna a la cual pertenece, ¿vale? Entonces por eso lo estoy haciendo así. Para que veamos en qué consiste voy a ponerle un print x. ¿Listo? Y vean que aquí me generó 300 parejas de puntos que son las coordenadas. ¿Listo? Ahí está. Entonces, X son nuestros punticos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues utilizar dbscan. El dbscan es de scikit-learn. Aquí yo le tengo que decir entonces cuáles son los parámetros. Epsilon, ¿sí? Epsilon, si se dan cuenta, las coordenadas son números muy pequeñitos. 0. algo, ¿sí? O 0.0 otra cosa. O aquel creería que esto es 1.18, no le puse como los rangos específicos, nos generó coordenadas ahí sueltas, entonces le tengo que poner un epsilon muy pequeñito, ¿sí? Para que en zonas muy pequeñitas hayan muchos puntos. Pongámosle entonces de pronto un 0.2, por poner un ejemplo. Y le voy a decir cuál es el min samples, que es la mínima cantidad de puntos que se requieren dentro de ese epsilon para que haya un clúster. Pongámosle que haya 5, por poner un ejemplo. Ahorita jugamos con las variables si ustedes lo consideran. Y esto lo voy a guardar en una variable llamada dbscan. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí ya estoy creando como el modelito con la estructura. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle, oiga dbscan, entrene o clasifíqueme, mejor dicho, estos punticos. Digo entrenar porque precisamente la palabra es así, fit. ¿Listo? Fit predict. Y quiero que coja mis punticos X que genere arriba. Y lo que usted haga, guárdemelo, por ejemplo, una variable llamada cluster predichos. ¿Listo? Le voy a poner un print, no creo que me genere mucho. Bueno, sí, me está mostrando básicamente la etiqueta a la que pertenece cada punto. ¿Sí? Parece que hay 300 etiquetas. Vamos a visualizar. En teoría ya quedó clasificado. Vamos a probarlo. Vamos a hacer un matplotlib para verlo. plt figure. Pongámosle aquí un fixed size de, puede ser 10 y 6. ¿Sí? No importa, este es el tamaño. Y siempre con los punticos estamos utilizando el scatter. plt.scatter. Para generar los punticos. Y recuerden que como queremos visualizar el X y el Y, pues estamos trabajando con un array de puntos. Si se dan cuenta, entonces quiero que me traiga todas las filas de la primera columna y todas las filas de la segunda columna. La primera columna pues en todas las filas del índice 0. Esto es manejos de arrays, como ya lo he comentado otras veces. Y acá tráigame todas las filas, pero del índice 1, o sea la segunda columna. Listo, podemos agregarle unos colores basado en algún atributo. En este caso, pues nuestro atributo es lo que él predijo. Entonces, cluster predichos, ¿sí? Y
los colores, pues le podemos poner la que sea. Esto es una gama de colores. Podemos ponerle plasma. Muchos de estos están en la documentación de Matplotlib. Pongámosle, no sé, pongámosle un plt.title. Puede ser. Y ese título entonces va a ser DBScan Clustering. Y listo, lo podemos dejar así. Ejecutemos. Opa, vean que ya nos quedó. Vean que ya están las dos medialunas. Una medialuna azulita, una medialuna como amarillo. Y la clasificación le hizo bien. Si nosotros esta misma estructura la hubiéramos hecho con K-means, no hubiera sido muy posible porque él va a buscar formas circulares. Entonces, si lo ponemos en 2, posiblemente es que no hay forma de dividir bien con una línea recta de pronto zona norte, zona sur, porque el DBScan va a buscar como esa proporcionalidad por el círculo. Aquí el DBScan fallaría en este caso. Voy a agregarlo todo en una sola celda para ejecutarlo más fácil y jugar con los parámetros de pronto de ruido y de epsilon. Eso también ayuda mucho a tener. Listo, entonces, por ejemplo, yo quiero que ahora sea un ruido de 2, 0.2, por poner un ejemplo. Miremos, vean que ya hay más ruido, ya no son medialunas exactas, generó unos clustering bastante diferentes. Aquí hay una agrupación a este lado y hay como intentos de agrupaciones muy separaditas. Queremos definirlo más, si queremos definirlo le voy a poner aquí, por ejemplo, más min samples. Si le pongo 10, vean que ahí ya hay otra configuración de clúster. Hay un rojito aquí arriba y vean que a ojo no parecieran clúster, pero ya sabemos que cada grupito son zonas donde en mínimo 0.2 que le pusimos hay 10 puntos. Por ejemplo, queremos ser más estrictos, 0.1. Miremos a ver, uy, aquí sí no encontró ninguno. No, muy estrictos. Aquí sí ya, por ejemplo, no hay un escenario en donde hayan esa cantidad de puntos en esa zona tan reducida. Si le pongo aquí, por ejemplo, 20, tampoco funciona. Entonces dejémoslo en 15. Ese podría ser un escenario. Vean que ahí empecé a jugar con los parámetros para identificar en este caso esas zonas críticas en donde ahí los puntos corazón me están mostrando 15 puntos en 0.2 metros de pronto de distancia. En este caso son unidades lineales, pero para que lo tengan en cuenta en escenarios reales. Y aquí yo también puedo jugar un poco con este noise o con la cantidad de puntos, si ustedes quieren generar como otros escenarios. Pero lo importante es que entiendan cómo funciona y jugar con los parámetros, porque el DBScan yo le tengo que decir, según mi criterio y mi conocimiento, que es denso en ese caso. Y listo, hemos terminado por este video, el algoritmo DBScan. Ya vimos cómo funciona, para qué sirve, cómo se utiliza. Es un algoritmo que personalmente me gusta bastante, es muy sencillo de utilizar y nos permite identificar esos clústeres o esas zonas muy densas, y no solamente con coordenadas. Yo lo estoy explicando con puntos para que sea más sencillo, pero también con niveles digitales de una imagen satelital también funciona, junto con muchas otras opciones, porque también tiene diferentes variantes este algoritmo. Y listo, no se les olvide que si les gusta este contenido pueden suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar. Aquí abajo en la caja de comentarios también pueden dejar sus dudas, comentarios, sugerencias, observaciones. Los leo a todos, trato de responder siempre a todos. Y nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo sobre algoritmos espaciales utilizando Python.